Hoy tendremos con nosotros a la magíster Vivian Abigail Estrada Amador. Ella es graduada de la maestría en Educación en Ciencias Naturales y del magíster en Neurociencias. Actualmente es pasante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. La magíster Vivian Estrada Amador tiene formación académica en el liderazgo para la resiliencia ante desastres. Asimismo, tiene formación en educación para el cambio climático, impartido por el CESUCA. Tiene cursos en la gestión integral de riesgo ante desastres. Tiene capacitaciones en facilitar las normas de inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad en emergencias y desastres. Tengo el placer de conocerla personalmente y de trabajar profesionalmente con la magíster Vivian Estrada, y sé que esta es una reseña de su experiencia específicamente en el área que hoy mismo nos va a abordar, y por supuesto es docente del Departamento de Ciencias Naturales. Sin más, quiero dejarla con la magíster Vivian Estrada, que nuevamente agradezco su participación, y para que les pido por favor un aplauso. Me alegra muchísimo ver caras conocidas, exalumnos, pero creo que me alegra un poquito más ver caras nuevas, porque siento que es tenemos más conectividad. Por el tema que vamos a tratar, como lo decía el profesor Javier, es un tema de vida o muerte. Y vamos a tratar el origen de esta presentación en específico. Es de los estudiantes que actualmente están desarrollando su práctica profesional docente. El tema es los docentes y su papel en la gestión de riesgos ante desastres. Todo lo que yo les voy a presentar nace, obviamente, de búsqueda bibliográfica de la necesidad que están mostrando actualmente nuestros estudiantes en práctica docente. O sea, estudiantes que una vez estuvieron ahí donde están ustedes, y que es el camino que ustedes van a seguir, porque ustedes van hacia el desarrollo de esa práctica profesional. Cuando nosotros mencionamos este tema y hablamos de lo que es la gestión de riesgos ante desastres, ¿cuál es la palabra de impacto en ese tema? Desastre. ¿Ustedes quieren ser víctimas de un desastre? No. Pregunta: ¿están preparados ustedes para no ser víctimas de ese desastre? Justo el 13 de octubre se celebró el Día Internacional de la Gestión del Riesgo ante Desastre. Por eso es que el día de hoy vamos a hacer mayor énfasis en este tema. Para ello, y como hay varias actividades que vamos a desarrollar durante la presentación, les voy a pedir que todos los que están segregados, es decir, que no pertenecen a una fila completa, completemos las filas, porque necesito que estén las filas completas para las actividades desarrolladas. Así que los que están atrás, por favor, vamos llenando los espacios de las filas que están, de las sillas, que están vacías. Bueno, como les mencionaba, esta presentación y todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy es resultado de los miedos que tienen nuestros estudiantes de enfrentar riesgos asociados con amenazas naturales, con amenazas sociales, y los estudiantes nos dicen que el principal miedo que ellos tienen es no saber cómo gestionar las emociones. Es decir, hay una inundación y se inundó la biblioteca, no sabemos qué hacer, no sabemos si está dentro de nuestras funciones buscar la forma de evacuar esa agua, o si tenemos riesgo con algún tipo de estudiante, la conducta de los estudiantes en el aula, no sabemos cómo responder ante ello. Entonces los estudiantes expresan que tienen ese miedo, que no saben cómo responder frente a esta situación. Y la idea del día de hoy es precisamente llevarlos a ustedes a través de este viaje, porque va a ser un viaje de no más de 12 diapositivas, en el que vamos a ir respondiendo algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué sabemos de la gestión integral del riesgo ante desastres? La primera cosa que sabemos es que la palabra desastre nos da miedo. La segunda es que muchos de nosotros no estamos preparados
del desastre. ¿O alguno de ustedes está preparado para que ahora mismo haya un terremoto y podamos evacuar de forma ordenada? ¿Estamos listos? No. ¿Están listos ustedes para que ahora mismo reciban una llamada y le digan una mala noticia y sepan cómo gestionarla? O que estén en el aula dando clases y hay un estudiante que recibió la noticia, nos pasó el periodo pasado en el técnico Honduras, de un estudiante le dieron la noticia de que un familiar había muerto. ¿Quién es la persona que tiene que atender ese caso de forma inmediata? El docente. ¿Estamos preparados los docentes para enfrentar estos desafíos? Más allá de que si estamos o no estamos preparados, la pregunta es, ¿queremos prepararnos? Las imágenes que ustedes van a ver aquí son de Honduras, son sacadas de internet, periódicos locales, y son el resultado de lo que hemos estado observando en cuanto a la gestión de riesgo y en cuanto a los desastres y las emergencias causadas por específicamente algunas amenazas o fenómenos naturales. Otra cosa que sabemos es lo siguiente, es el sistema de alertas, y sabemos que el sistema de alertas emitido por la COPECO nos dice qué hacer en caso de que se emita alguna emergencia. Y vamos a ver estos tres colores, vamos a ver el color rojo, el color amarillo y el color verde. Vamos a ver qué significan esos sistemas de alerta, y aquí es donde entran ustedes en la actividad que vamos a desarrollar. Y esta actividad es la siguiente. Vamos a entender primero el sistema de alerta temprana, que son los colores verde, amarillo, rojo, y tenemos también el naranja, pero los más utilizados son verde, amarillo y rojo. El color verde, cuando se emite una alerta causada por algún fenómeno natural o social, vamos a tener el color verde que nos dice, tranquilos, hay que estar informados, hay que estar pendientes de las redes sociales, pero no pasa nada. Amarillo ya nos dice, preparémonos, el fenómeno se está intensificando y las posibilidades de un riesgo, las posibilidades de un desastre son más altas. Y el rojo nos dice, ya ocurrió el desastre, lo que nadie quería ya ocurrió. Pero ¿qué hubo antes de ustedes? Antes hubo todo un sistema de alerta, pasamos por el verde, el amarillo y el rojo. La idea es que cuando ya esté en el rojo, evitemos dos cosas. Una, la muerte de personas. Dos, las pérdidas materiales. Pero ¿cuál es la más importante de las dos? Las personas. Siempre es más importante la vida. No tengo que contárselos específicamente, pero ustedes lo han visto en las noticias de personas que han fallecido, no porque fueron víctimas iniciales del fenómeno, sino porque se regresaron a traer la computadora. Se regresaron a ayudarle al vecino a mover la refrigeradora. ¿Y quién murió? La persona que estaba auxiliando. Entonces, aquí es donde viene la dinámica. Durante la presentación van a salir unos círculos. Los círculos van a ser de color verde, amarillo o rojo. Cuando el círculo que salga sea de color verde, ustedes, todos los que tengan internet, vamos a hacer lo siguiente: sacar nuestros celulares y seguir las redes sociales de COPECO, ya sea por Facebook o por Instagram. ¿Qué estamos logrando con eso? Pregunta, levanten la mano los que siguen las redes sociales de COPECO. No llegamos ni a 10. Entonces, ¿dónde ustedes van a saber los sistemas de alerta temprana si no están siguiendo a esta información? Primera actividad, entonces, seguir las redes sociales, porque esas redes sociales son las que le van a decir a usted qué hacer. Y estar informados de los avisos compartidos. Ojo, no es una actividad de hoy, de estos 40 minutos, es una actividad que ustedes van a continuar nuevamente. Tenemos que estar preparados para enfrentar el riesgo. Cuando salga el círculo amarillo, ustedes se van a mover 2 sillas a su derecha. Y cuando ustedes se vayan moviendo, se levantan, agarran sus cositas, se mueven 2 sillas a la derecha y van a observar el salón. ¿Cuáles son las salidas que hay en el salón? Hoy lo estamos haciendo en el liceo, en el cadalso, pero es que ustedes, cuando uno ya tiene como el hábito de observar las vías de evacuación, uno ya lo hace en todas partes. Incluso uno va en el bus, en el taxi, ¿qué pasa? ¿Por dónde salgo si sucede algo? Vamos al supermercado, vamos al mall y empezamos a observar cuáles son las vías de evacuación. Cuando salga el círculo rojo, que van a ser un poquito más moviditos, si se van fijando que cada uno de los colores los lleva a movernos un poco más. Se van a mover una fila hacia atrás. Todos se mueven una fila
enfilarse atrás en la misma posición en la que estaban y van a verificar que las personas que están a cada uno de sus lados continúen en la siguiente fila. Bueno, ¿quedó claro lo que van a hacer? Y si no, pregúntenle a la par si no hace mucho ruido. Vamos a hablar entonces, vamos a eliminar algunos mitos, y es que todavía en la literatura se sigue hablando de desastre natural. Seguimos pueblo adentro, hablando con la abuela, hablando con la mamá, y nos siguen diciendo desastre natural. Si ustedes y yo seguimos diciendo desastre natural, inconscientemente le estamos diciendo al cerebro que el culpable del desastre fue el tsunami, fue el terremoto, fue el huracán, fue la tormenta tropical. ¿Quién no fue el culpable? Yo, el humano. Entonces, a lo que queremos llegar es a entender esto: el desastre no es natural, no desde la perspectiva de la que lo hemos venido manejando, que es el centro, que es el humano. No hay todavía convenciones o no hay tratados que se especifiquen de los desastres naturales, que sí los hay, cuando se ataca un elemento natural a otro elemento natural. Pero en este caso les voy a explicar. Lo que sí hay es la falta de organización y de interpretación de los fenómenos naturales por parte del ser humano. Entonces, esto ha llevado, ojo a esto, al asentamiento de comunidades humanas en zonas de alto riesgo, es decir, en territorio marcado por la vulnerabilidad. Ese es otro concepto entonces que empezamos a ver nosotros, la vulnerabilidad que está asociada a lo que hablábamos de aquí, la falta de organización y la falta de interpretación real de los fenómenos naturales. Entonces, si ocurre el desastre, vamos a tener impactos negativos en el bienestar de las personas, que puede verse interrumpida la propia vida, la salud o incluso las actividades del crecimiento económico de la región, la conservación de los recursos naturales, y esta que es la que nos compete a nosotros, la continuidad de la calidad de los procesos educativos en las comunidades afectadas. ¿Por qué nos interesa esta última? Porque resulta que cuando hay un evento catastrófico y quedan personas sin sus hogares, ¿a dónde se llevan estas personas? ¿Cuáles son los albergues? Los centros educativos. ¿Y qué sucede con los niños que tienen que estar recibiendo sus clases? Se van a sus casas, ¿y quién se ve interrumpida? Esa calidad de los procesos educativos. Por eso es que tenemos que estar cada vez más y mejor preparados, porque en el 2024 ustedes están sentados en esa silla, así como una vez lo estuvo el ministro de Educación. Una vez el ministro de Educación estuvo sentado en esa silla en la que ustedes están, y hoy es el tomador de decisiones del sistema educativo. Entonces, en algún momento ustedes van a ser esos tomadores de decisiones del sistema educativo. Entonces, lo que esto va a permitir es que los eventos catastróficos o los desastres se vayan intensificando con los años. Como lo vemos acá, la frecuencia de los desastres, tales como inundaciones, sequías, huracanes y terremotos durante los años 2000 aumentaron hasta 50 desastres por año. En 1900 se registraban máximo 20 desastres por año, y ahora estamos hablando de 50 desastres por año. Y esto no termina acá. Miren, para el 2013 se dice que estaba concentrada entre Honduras y Colombia la mitad de la pérdida de vidas humanas de los países de Latinoamérica, con el 59%. Entonces, para ese entonces todavía estábamos registrando nosotros índices extremadamente altos de pérdidas humanas asociadas a desastres causados por amenazas naturales y la vulnerabilidad social de las comunidades. Entonces, sabemos que vivimos en un planeta que es dinámico. Entonces, nuevamente, vamos a insistir en esto. Ya no vamos a decir desastre natural, porque seguimos creyendo que Diosito está enojado, que Diosito se enojó, que es un castigo de la naturaleza, que la naturaleza se está vengando, y empezamos a echarle la culpa al otro. Y entonces nosotros vamos a seguir o vamos a ignorar la vulnerabilidad, que incluso el hecho de que ustedes y yo no tengamos información de la gestión de riesgo es vulnerabilidad. Vulnerabilidad no solo es construir casas a la orilla del río, vulnerabilidad es tener
falta o no tener información. Entonces, si el planeta Tierra es un planeta dinámico, no vamos a detener los fenómenos naturales, pero sí tenemos que estar alerta, y esto lo hacemos por medio de la educación. Hablábamos de conceptos básicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un fenómeno se potencialice, que junto con la vulnerabilidad se pueda convertir en un desastre. La amenaza es el evento que puede ser físico o que puede ser natural, que puede ser antropogénico, puede ser social, degradación ambiental, y la vulnerabilidad es el grado de exposición que nos hace susceptibles a un daño. Todos estos temas ustedes hoy lo estamos hablando desde el tema de desastres causados por amenazas naturales o sociales, pero perfectamente usted puede llevar esto a temas como la propia salud emocional, como nosotros estamos algunos más vulnerables que otros, así se muere mi mascota. Algunos lloran, otros no, otros tienen depresión. Entonces toda esta vulnerabilidad es ese grado de exposición, y esa vulnerabilidad ustedes y yo la podemos trabajar a través de procesos de educación, como es la gestión integral del riesgo ante desastre. ¿Qué es esto? Es el conjunto de decisiones que pueden estar desarrolladas para implementar estrategias y para fortalecer las capacidades a fin de reducir el impacto de las amenazas. Nuevamente, ustedes y yo no vamos a detener el huracán, no vamos a detener el terremoto. Esos eventos van a estar, pero lo que tenemos que trabajar nosotros es en las capacidades de implementar estrategias coherentes, estrategias que nos permitan a nosotros primero salvaguardar nuestra vida, nuestra existencia, nuestra salud mental y emocional, y luego responder de esa forma coherente. Nos dice el AME en 1999 que la clave de la reducción del riesgo está en el entendimiento del riesgo mismo. Si yo entiendo, pero ¿cómo lo voy a entender si esa información no llega a mí? Ayer leía algo interesante fuera de ese tema, que nos decía que nosotros estamos en una era mucho más privilegiada que la era en la que estuvo mi abuela. Porque en la era en la que estuvo mi abuela no podía, dice el libro, decir nada, ella no podía opinar, ella no podía llorar, era muy raro que se desahogara con la vecina. Y decía el libro que nosotros sí lo podemos hacer a través de los estados que colocamos en las redes sociales. A veces no lo decimos directamente, pero con nuestros estados nosotros estamos emitiendo información y estamos recibiendo información. Entonces esa información, ese entendimiento del riesgo, nosotros lo vamos a tener gracias a la información que usted está siguiendo, que está dejando que entre en su cerebro. Entonces dice que es importante la participación decidida. Miren lo que dice el autor, no la participación obligada, sino la participación decidida y comprometida de todos los actores sociales, tanto los públicos como los privados. Porque esto nuevamente es un tema que si nosotros lo aprendemos y lo volvemos como un hábito, nos puede salvar la vida o podemos ayudar a otros a que así sea. Una de las metas finales o uno del común denominador de la humanidad es que buscamos el bienestar de las personas y el desarrollo social. Entonces, si nosotros buscamos eso, tenemos que estar preparados para que cuando ocurra un fenómeno tengamos la capacidad de responder a él de una forma más activa. Pregunta: ¿ya observaron que aquí está el círculo verde? Vuelvan a levantar la mano. ¿Quiénes están siguiendo las redes de COPECO? Eso. Muy bien, un aplauso para ustedes, a todos sus compañeros, un aplauso. Primero porque están poniendo atención, o sea, que están viendo el círculo verde, y otro porque ahora sí formamos parte de este equipo de los que sí estamos educándonos para enfrentar el riesgo. Y la primera cosa que tenemos que hacer para enfrentar el riesgo, según el autor, que es el entendimiento del riesgo mismo. Para algunos de los que están aquí, la lluvia puede ser una amenaza natural. Ahí sí no les voy a pedir que levanten la mano, ustedes lo sabrán. Para otros, y gracias a las posibilidades de donde vivimos, disfrutamos la lluvia. Y qué rico la lluvia, con una tacita con café, unas galletitas, unas pantuflas calientitas, nos metemos en la cama, vemos la película, escuchamos las gotas caer, ¿cierto?
Pero la realidad para otros, ¿cuál es? Es que ese fenómeno se convirtió en una amenaza. ¿Por qué? Por el grado de vulnerabilidad. Entonces, ahora, siguiente pregunta. Ya entendimos, y ahora, ¿qué sabemos del riesgo? Ya sabemos muchas cosas. Ya sabemos el sistema de alerta temprana, ya sabemos que el desastre no es natural, y ya sabemos algunos conceptos de riesgo, vulnerabilidad y amenaza. La siguiente pregunta es: ¿quién es el peor enemigo de la gestión del riesgo ante desastres? Nuevamente, las fotografías no son inteligencia artificial, son reales. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la gestión integral del riesgo ante desastres? Son dos. Los peores, ¿verdad? Hay varios. El miedo y la indiferencia. Y se pueden ser hermanos, pero van a actuar de forma diferente. El miedo nos permite sobrereaccionar sobre un fenómeno, sobre un peligro, y la indiferencia, por el contrario, nos lleva a no hacer nada, a estar pasivos. El miedo es una de las respuestas emocionales primarias y surge cuando nosotros estamos frente a una amenaza o peligro. ¿A qué nos puede llevar o cómo afecta negativamente? En caso de que ocurra una amenaza, nosotros tendemos a paralizarnos o negar. Eso no me va a pasar a mí. Decisiones apresuradas o irracionales, es decir, ocurre un terremoto, salgan todos. Y si salimos todos, también queda evidenciado, y eso ha pasado en varios de los conciertos, no mueren por el fenómeno ni por lo que causó el fenómeno en sí, sino por la falta de organización de las personas antes de salir. La estigmación de la preparación. Hay culturas, hay personas que tienden a decir: no hay que ser negativo, todo va a estar bien, y que si somos negativos y nos preparamos, es como que nosotros estamos atrayendo el riesgo, estamos atrayendo la amenaza. Esa es la estimación de la preparación. Entonces, entre más negamos nosotros la posibilidad del riesgo, menos preparados vamos a estar. Yo les voy a explicar por qué. Luego tenemos la indiferencia. Esta puede convertirse en un obstáculo significativo que incrementa la vulnerabilidad porque estamos en inacción. Esto nos va a llevar a la negación del riesgo, la falta de percepción de responsabilidad. Con la indiferencia, lo que nosotros estamos... Perdón que yo lo diga así, pero las personas que andan en internet, tienen celular y no están siguiendo la COPECO, ¿dónde están? ¿Tienen miedo o son indiferentes? Son indiferentes. Y si son indiferentes, entran dentro de este recuadro que les dice que tenemos una falta de percepción. O sea, le está diciendo: yo no soy responsable de responder. Quien tiene que responder es el bombero, quien tiene que responder es el doctor, quien tiene que responder es el especialista en gestión de riesgo. Pero usted cree que si es su hermano, si es su mamá, si es su tía, si es la persona que usted más ama, ¿usted cree que usted le daría esa responsabilidad a alguien más? ¿O usted haría todo por responder? Pero para hacer todo para responder y no causar daños, tenemos que estar preparados. Y luego tenemos la cultura de la comodidad, que es lo que les decía, que nosotros cedemos el riesgo al que está preparado. Entonces, ahora, miren qué interesante esta información. El peor enemigo de la gestión de riesgos ante desastres no es la amenaza en sí, sino nuestra reacción frente a esa amenaza, ya sea en forma de miedo o en forma de indiferencia, y la combinación de ambas puede amplificar los efectos del desastre. Y acá es donde quiero explicarles un poco cómo va y la importancia de que ustedes y yo empecemos a obtener más información de la gestión del riesgo, y no solo obtenerla, sino llevarla a la acción. Por eso el tema, el papel de la neurociencia en el miedo y la capacidad de respuesta. Muy bien. Esta es la clase. Acá hay una nueva palabra: capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta es esa forma o esas acciones que nosotros podemos desarrollar si tenemos claro lo que vamos a hacer. Entonces, si acá nos dice cuáles son los peores enemigos de la gestión del riesgo: el miedo y la indiferencia. Alguien de los que esté aquí que me diga: no tengo miedo a un terremoto, licenciada. Alguien, levante la mano. Ven el terremoto y empiezan a caer los escombros, los vidrios de las ventanas. Alguien que me diga: no, licenciada, yo no tengo miedo a eso. Tenemos miedo. El miedo le dice ahí que es una respuesta
importante que nosotros entendamos de dónde nace ese miedo y cómo reaccionar frente a esta emoción. Tenemos nosotros tres sistemas que antes se conocían como los tres cerebros, o el sistema del cerebro triuno, que nos decía que teníamos tres cerebros, el reptiliano, el mamífero y el neocórtex. Actualmente hablamos del sistema límbico y el neocórtex. El sistema límbico tiene un conjunto de órganos que se van a encargar de la memoria, o sea que nosotros guardamos memorias pasadas, que si viene otro evento parecido puede generar en nosotros emociones que nos van a llevar a esto, al miedo. El miedo puede hacer dos cosas: o nos paraliza o nos invita a accionar. Las dos cosas son válidas, pero ¿cuál quiere usted? ¿Accionar o quedarse? No, que me caiga el polvo, no pasa nada. Queremos accionar, pero si lo hacemos de una forma irracional, quiere decir que no estamos siguiendo coherentemente las acciones, podemos perjudicar la vida de otras personas. Por eso nos dice que cuando se percibe una amenaza, por ejemplo un terremoto, un huracán, o que le diga a un estudiante anda con un arma, o vino un papá con un arma y está peleando con un machete, no sé, se lo comento con esta propiedad, porque son eventos que han pasado en nuestro centro. Este sistema entra en acción y genera respuestas como el miedo, la ansiedad y el pánico. Entonces, entre más nosotros hayamos tenido eventos de estos, van a estar guardados en la memoria, y esa memoria después va a hacer que nosotros desarrollemos las acciones que hemos venido desarrollando desde niños. Es decir, en el neocórtex, que es el área que nos hace a nosotros diferentes a otros animales, porque nos permite, como dice acá, específicamente el lóbulo frontal es el responsable del pensamiento racional. Es decir, ustedes hoy decidieron ponerse, yo decidí poner una camisa rosada, no es mi color favorito, pero ¿por qué la decidí? Porque ustedes saben que estamos también en el mes de la prevención contra el cáncer de mama, y eso es una forma de llamar la atención también de las personas, que aunque no estoy haciendo nada, ningún beneficio, le estoy dando específicamente a este tema, pero eso, bueno, el caso es que eso yo lo hice de forma ¿qué? Racional. El que vino de amarillo, el que vino de calzoneta, con zapatillas, con tenis, lo hizo de forma racional. ¿A qué me refiero con de forma racional? A que usted decidió. Pregunta: ¿su perra decide qué vestidito le va a poner? O si se quiere vestir o no se quiere vestir, no lo decide. Entonces, esto es lo que a nosotros nos hace diferentes a las otras especies vivas. Entonces, es el neocórtex el que nos permite la toma de decisiones y la planificación a largo plazo. Resulta que antes se hablaba del cerebro mamífero, que es el sistema límbico, y luego el cerebro del neocórtex. Actualmente ya no se habla de ese sistema triuno, sino que se habla de la estructura emocional cognitiva. Esa estructura emocional cognitiva se conecta lo que es el sistema límbico con el neocórtex. ¿Y por qué le está hablando la profesora de cerebro si estamos hablando de la gestión de riesgo? Entre más temprano nosotros empecemos a hablar de gestión de riesgo a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, ellos van a tener guardado, no vaya a creer tampoco, porque eso es un error que tenemos los adultos, creer que el adolescente va a pensar y va a actuar igual que un adulto mayor de 20 años. Para que nosotros tengamos madurez cerebral tiene que pasar aproximadamente 20 años. O sea, cuando el cerebro ya está como que terminando su completa formación, es a los 20 años. Entonces, ¿usted cree que un niño de 13 años, que son los estudiantes que están en el centro educativo, quieren escucharlo hablar de gestión de riesgo? No le importa. Nosotros vamos a empezarles a meter el tema de una forma pasiva, a modo de que esa información quede almacenada en el hipocampo y salga cuando la necesitemos que salga. Pero para que se pueda desarrollar lo que le dice acá, que ahora estamos hablando de unas vías extremadamente complicadas, de una circulación, que lo que le permite es que toda la información que nosotros tenemos, traumas, vivencias, toda la información que tenemos almacenada en el cerebro, entró por los sentidos. La información entra por los sentidos y luego va a llegar a esto que nosotros conocemos como sistema límbico, donde es procesada por los órganos, especialmente por la amígdala, y luego de esa información van a salir a través de esta red complicada que le dice esa información, sale nuevamente al neocórtex, y en el neocórtex usted tiene miedo del terremoto, pero como usted ya tiene
Entonces, cuando tenga que ocurrir, ¿usted tiene miedo del terremoto? Sí, es que el miedo no se va a ir. Pero usted ya creó una vía de circulación en la que el neocórtex, ¿qué era el neocórtex? ¿Recuerden lo que era el neocórtex? Le dice que específicamente el lóbulo frontal es el responsable del pensamiento racional. Entonces, pensar racionalmente, tengo miedo, pero voy a pensar racionalmente, voy a usar ese lóbulo frontal. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a paralizar y dejar que el daño ocurra? No. Tengo que moverme racionalmente a hacer algo. Luego, esa información del sistema neocórtex es enviada nuevamente al sistema límbico. Y del sistema límbico se procesa nuevamente la información para salir otra vez en forma de respuesta. Y así sucesivamente. Esto ocurre con todas las emociones que está procesando usted. Estamos hablando de gestión de riesgo. Y esto es importantísimo por lo que les decía. No se sientan de que, pucha, mis papás hubieran invertido en un cursito mío allá cuando yo tenía 10 años de cómo responder frente a una inundación, a un terremoto, a un tsunami. Esta es la edad perfecta que usted tiene para empezar a trabajar sobre estos temas y empezar a querer, sobre todo no es solo engordarnos del conocimiento, sino aprender a transmitirlo, sobre todo aprender a transmitirlo a quienes, a las personas con las que yo estoy alrededor. ¿Quiénes son esas personas? Mi familia y en el caso de los que trabajo, sus compañeros de trabajo. ¿Quedó claro esto? Nosotros tenemos entonces la estructura emocional cognitiva, que es la que nos va a permitir procesar la información, procesar esa información que llega a través de los sentidos y que luego nos genera una emoción y que luego esa información sale al neocórtex, del neocórtex otra vez al sistema límbico y del sistema límbico nuevamente en forma de respuesta. Bien, la siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es el rol del docente en la gestión del riesgo ante desastre? Todos nosotros vamos a ser docentes. Y como futuros docentes, nosotros tenemos que estar preparados. No solo los docentes, pero ustedes van a ser docentes. Nuevamente, este es un tema de vida. Entonces, no se nos mueva todavía, no se mueva. Vamos a ver qué tiene que hacer el docente antes, durante y después de que ha ocurrido un evento. Antes lo conocemos como la etapa prospectiva. El docente debe promover la educación preventiva. Es decir, para que pueda promover esa educación preventiva es necesario que el docente, junto con los estudiantes, antes hayan identificado las vulnerabilidades. Y ojo con esto, porque identificar vulnerabilidades no solo es en cuanto a la infraestructura del lugar, sino también en cuanto a las capacidades humanas que tienen los estudiantes de responder frente a un peligro y las características de los estudiantes. No es lo mismo que hoy ocurra un evento y tengamos que salir todos nosotros, que tenemos nuestros ojos bien, que podemos ver, a que una persona ciega tenga que evacuar un lugar. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Por eso entonces, como docentes, tenemos que conocer las características o características no tan visibles como una persona con TDAH, como una persona con autismo. ¿Qué hacemos con una persona que tiene pánico a los sonidos altos, no digamos a un evento que genere un peligro de alto nivel, como lo puede ser un terremoto o como lo puede ser una inundación? Fomentar simulacros regulares. Nuevamente, los simulacros, lo ideal es identificar a esas personas que son más vulnerables y trabajar un poco más personalizado con ellos. Desarrollar planes de emergencia y fomentar la conciencia familiar. La idea es que la información no se quede en el aula, sino que esa información se pueda mover hacia las familias y las casas. Durante, que es la etapa reactiva, o sea, ya ocurrió el fenómeno, está ocurriendo actualmente, ¿qué hace el docente? ¿Quién es el líder? El docente. ¿Para quién está dirigida esta charla? Para ustedes que son profesores que van a ser docentes, pues todavía no son docentes. Pero ustedes van a estar en un aula. ¿Qué va a pasar el día que haya un terremoto? El día que haya una inundación. ¿Qué va a pasar en el centro educativo si usted apenas está entrando al sistema y todavía no sabe cómo se manejan muchas cosas? Por eso es importante, algunos que ya están en práctica y que están aquí,
saben que hay una primera semana para identificación de riesgos en el colegio. Y entonces ahí identificamos cuáles son las características del lugar, cuáles son las zonas que están a la periferia del centro educativo. Primero, mantener la calma y liderar el proceso de evacuación. Es bien fácil decir mantener la calma. ¿Es fácil mantener la calma en una situación de peligro? No. Pero ustedes ya saben que para eso tenemos que entrenar nuestro sistema límbico y nuestro sistema del neocórtex. Supervisar la seguridad de los estudiantes, activar el plan de comunicación, aplicar los protocolos de emergencia establecidos y cuidar el bienestar emocional de los estudiantes. Después, ya ocurrió el fenómeno, al siguiente día o la siguiente semana, ¿qué hace el docente? Asegurar la evaluación de los daños. Vamos a ayudar y empezamos a ver cuántas sillas se dañaron, incluso cuántos libros se dañaron, porque es algo real. Se han inundado bibliotecas y ahora sabemos que los libros no están a cierto nivel en los estantes, sino que se ubican a otros niveles para que no puedan ser dañados. Apoyar la recuperación emocional es muy importantísimo, participar en el restablecimiento de la normalidad, revisar y ajustar los planes de emergencia, porque el plan de emergencia se enriquece cuando la emergencia ocurrió y hubo una respuesta. ¿La respuesta fue buena o no fue buena? Ahí vamos a enriquecer esos ajustes. Y luego vamos a involucrar a la comunidad en la recuperación. La recuperación, después de que ha ocurrido un evento adverso, no le pertenece únicamente a la COPECO ni a las personas encargadas o a las personas expertas, no pertenece a todos, porque todos formamos parte de ese sistema. El docente, ustedes, como líderes, buscan crear un entorno más seguro y resiliente. Y como formadores de las futuras generaciones tenemos un papel crucial en la creación de una cultura de prevención y preparación para frente a los desastres. La educación entonces, como un proceso de reflexión y de transformación, causa en la comunidad una nueva forma de sentir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. ¿Todo bien con este ejercicio? Segundo llamado, ¿todo bien con este ejercicio? Vamos a ver si todo bien. Vamos a ver si el puntero me ayuda. Vamos a ver si todo está bien. Vamos a leer la instrucción del color rojo. Movernos, esperen, porque yo les pregunté y ustedes me dijeron que todo estaba bien. Moverse una fila hacia atrás. ¿Se movieron todos una fila hacia atrás? Pongamos el check. Lo hicieron muy bien. Vamos a ver la segunda instrucción. Verificar que las personas que están a cada uno de sus lados continúen en la siguiente fila. ¿Todo bien? Excelente. Falta. Para que ustedes pudieran seguir esta instrucción antes, tuvieron que, mamá del compañero de la personeta, la compañera de la armada, la ropa. Entonces cuando yo me muera, tienen que estar ellos mismos. ¿Por qué estamos haciendo esta actividad? Porque cuando ocurre un desastre, el desastre no le va a decidir. Vamos a dañar a esta persona, pero la otra no. La que está a la par tuya no va a salir dañada, no te preocupes, pues tranquilo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Todas aquellas personas que están ahí atrás son personas que se vieron afectadas por el riesgo. Ojo con esto, la indiferencia mata. Y si el compañero que estaba a la par de ustedes hoy ya no está a la par de ustedes, ¿dónde está? Pero usted está bien ahí sentadito, mientras el compañero a saber qué le pasó. Entonces, otro de los enemigos de la gestión del riesgo es la falta de información. Y para eso les voy a pedir que levantaran las manos, pero igual, perdón, los que están atrás, un aplauso porque siguieron las instrucciones a nuestros compañeros.
¿Estamos preparados para enfrentar el riesgo ante desastres? Esta es una de las fotografías más icónicas de los resultados del huracán Mitch en 1998. Algunos de ustedes no habían nacido, pero es uno de los eventos que más ha marcado la calidad de vida de nuestro país y que nos ha dejado legados negativos, lastimosamente. Pregunta, y aquí me gustaría que ustedes o usen sus dedos o saquen un cuadernito y coloquen sí o no. Vamos a hacer lo siguiente: esta autoevaluación es una herramienta personal para que identifique las áreas en las que podrían mejorar su preparación frente a riesgo, tanto en el hogar, en el centro de estudios o las personas que ya trabajan. Vamos a ir respondiendo las preguntas. No me las responden a mí, las responden ustedes en su cuaderno o con su dedito. Eso ya es lo último. Solo quiero aclararles algo. No estamos evaluando que también están ustedes en la gestión del riesgo. No. ¿Qué estamos haciendo? Identificar mi situación actual para mejorar mi preparación frente al riesgo. Primera pregunta para todos. ¿Tienen anotado en físico, no en el celular, en físico, los números de contacto de emergencia de la familia? Papá, mamá, mejor amigo, bomberos, servicios médicos. ¿Los tienen anotados en un lugar donde, imagínense ustedes, les pasa algo? Buscar el número de la mamá y sobre el celular de ustedes está bloqueado. ¿Qué hacemos? ¿Se fijan que es una realidad? Dos, ¿conocen las rutas de evacuación de tu hogar o lugar de estudio? Ahí vayan colocando, ¿sí? No. Tres, ¿has participado en simulacros de emergencia? Y aunque no hayan participado porque alguien no lo gestionó, no lo diseñó, pueden hacerlo viendo videos en internet. Nunca es lo mismo ver que hacerlo. Cuatro, ¿tienen un kit de emergencia de suministros básicos? ¿Sí o no? Cinco, ¿tienen un plan familiar de emergencia que incluye, por escrito, ya tener identificados cuáles son los puntos de reunión seguros y un protocolo de acción? En caso de un terremoto, todo se fue, toda la infraestructura se fue. Su mamá está trabajando en el centro, pero usted vive en la Cerro Grande. ¿Tienen ustedes identificado un punto de encuentro? ¿Se ocurre un fenómeno de estos? 6. ¿Cómo brindar? ¿Sabes cómo brindar primeros auxilios en situaciones de emergencia? ¿O nos paralizamos? No tengo ni idea. Seguimos, cuando la persona está botando sangre por la nariz, seguimos haciendo esto. Ponemos para atrás. 7. ¿Has hablado con tus familiares o compañeros sobre cómo mantenerse en contacto en caso de que las líneas telefónicas no funcionen? 8. ¿Conoces los riesgos naturales más comunes en tu zona, como inundaciones, huracanes, terremotos, y cómo prepararte para ellos? Y para terminar, recordemos que estar preparados puede marcar la diferencia frente a una emergencia. Yo soy PNPM, todos los ojos, y la resiliencia de hoy es lo que va a prevenir los daños de mañana. Gracias porque estuvieron muy atentos, siguieron instrucciones y yo sé que están preparados ustedes para responder estas situaciones de emergencia o al menos empezar a responder ante estas situaciones. Así que un aplauso para ustedes por haber estado atentos y nuevamente gracias. En representación del equipo de Cátedra de la Tierra, agradecer esta gran presentación de la Magíster Vivian Estrada. Tenemos espacio para una pregunta de alguien que necesite evacuar alguna consulta que ha surgido a raíz de esta presentación. Tenemos, por lo menos en el centro que yo trabajo no tenemos esta información, entonces nosotros no podemos abocar para hacer simulacro o alguna situación donde podamos usar. Hay un sistema de la COPECO. La COPECO tiene una formación, un convenio de la formación académica, entonces sería como de abocarse con los especialistas. Si quieren al final nos vemos porque tenemos algunos contactos de quienes podrían ayudarle, porque incluso ellos, obviamente por las situaciones de emergencia que están atendiendo en el
país a veces se demora un poco las actividades, pero incluso hacen una evaluación de la infraestructura de los edificios para poder ver cuál es la situación y ver de qué estamos nosotros más vulnerables, de qué fenómenos podemos ser más vulnerables. Nuevamente, mil gracias por esta presentación tan importante, de un tema tan valioso, y invitarle a cada uno de ustedes, si tiene cualquier consulta adicional, puede abocarse directamente con la Magister Vivian Estrada. Y para quien tenemos un agradecimiento, ha sido un honor para nosotros tener en Cátedra de la Tierra, y queremos asignar un reconocimiento para este tiempo invertido y este esfuerzo, que dice así. La Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz Calderón, otorga el presente reconocimiento a la Magister Vivian Abigail Estrada por su valiosa participación en el desarrollo de la conferencia Los docentes y su papel en la gestión de riesgo ante desastres, realizado en el marco del programa educativo Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz Calderón, extendido en la ciudad de Tegucigalpa para los 18 días del mes de octubre de 2024, y está firmado por la decana de la Facultad de Ciencias Básicas, la Magister Alba Rosa González, y la Magister Zoila Maribel Moncada como representante del Departamento de Ciencias. Muchísimas gracias.